En Pulso Saludable, hoy nos acompaña 4 de la tarde con 40 minutos, 16 horas 40 minutos. Les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma de esta empresa, que es www.radiotv.mx, y simultáneamente también nos puede escuchar a través de la fanpage de este programa con el nombre de Pulso Saludable. Y ya se encuentra conmigo en la línea telefónica la doctora María del Carmen Palacios Reyes. Ella es investigadora en ciencias médicas del Hospital Juárez de México con especialidad en genética, y en esta tarde vamos a platicar estos últimos minutos de programa en Pulso Saludable en este miércoles 20 de febrero sobre la antesala, la conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Raras, que se llevará a cabo la próxima semana. Doctora María del Carmen, gracias por tomar la llamada de Pulso Saludable. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a usted, al auditorio, y pues un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, doctora. Pues para dar inicio y para que entendamos un poquito por qué se llaman enfermedades raras, ¿a qué se refiere este término, doctora? Bueno, las enfermedades raras se denominan así por la frecuencia. Es decir, hay enfermedades que son muy frecuentes, por ejemplo la diabetes o la hipertensión o la obesidad, ¿no? Pero hay enfermedades que son menos frecuentes, cada una en particular deben de tener una frecuencia menor o igual a 1 en 2,000 personas. Entonces, todas aquellas que cumplen este criterio, así por definición, se conocen como enfermedades raras. Y pues como tal, pues no las vemos tan frecuentemente, ¿verdad? Por claro. Esa frecuencia. Doctora, ¿y cómo hacen los expertos para ir describiendo, poniéndole nombre a la afección, a la enfermedad? ¿Que se basan en la clínica o en lo que están viendo en el comportamiento del organismo, y de ahí determinan ponerle el nombre y luego ya con la frecuencia que usted nos menciona, que debería de ser entre 1 y 2 casos por cada 2,000 personas, mil personas, sí. Pues bueno, ya entrarían dentro del catálogo de las llamadas enfermedades raras. Sí. Bueno, esto ha ido cambiando con el tiempo. Sí. Este término de enfermedades raras pues es más frecuente, o es más reciente más bien, y el nombre que reciben pues ha ido cambiando, o a veces una misma enfermedad puede tener varios nombres, claro. Por cómo fue descrita inicialmente. Por ejemplo, hay enfermedades que se conocen por el doctor o el médico que las describió. Bien. Aunque no se considera una enfermedad rara, pero por ejemplo el síndrome de Down, claro. Pues la describió el doctor John Langdon Down. Claro. Y por ejemplo tendríamos dentro de ese grupo de enfermedades tendríamos el síndrome de Turner, que bueno, también el doctor Turner fue quien describió la enfermedad. Después, entonces tenemos varias enfermedades así, con el nombre o el apellido de algún personaje, ¿no? Sí. Hay otras enfermedades donde está el nombre, digamos que se describen algunas características clínicas del paciente. Claro. Por ejemplo, se me ocurre ahorita un síndrome óculo-mandíbulo-facial, ¿no? Óculo de ojo, mandíbulo de la mandíbula y facial pues de toda la cara, ¿no? Entonces ese sería otro nombre. Y hay otros nombres que se pueden deber, por ejemplo, a que ya conocemos algo de la enfermedad, claro. ¿No? Por ejemplo, podemos conocer el órgano que se afecta o las lesiones que presentan, por ejemplo, la neurofibromatosis. Esta es una enfermedad rara que afecta principalmente nervios y piel, y entonces presentan unas lesiones los pacientes que se llaman neurofibromas. Claro. Y entonces de acuerdo a eso pues se llama neurofibromatosis, ¿no? Doctor. O, sí, bueno, además agregaría otra cosa. Sí. Bueno, la genética ha crecido mucho en los últimos años, y a raíz de eso conocemos más las causas genéticas de la enfermedad, es decir, conocemos el gen o la región de nuestro material de la herencia que está alterado, y a veces también conocemos enfermedades de acuerdo al gen que se altera.
Claro. ¿no? Entonces esta nomenclatura o el nombre de cada enfermedad pues varía en función de estos acontecimientos, ¿no? Claro. Doctora, Sí. ¿se conoce cuántas más o menos enfermedades de las llamadas raras actualmente están registradas como tales? ¿Hay algún número aproximado? Bueno, sí, hay muchas variaciones. Claro. A nivel de México, se estima que hay aproximadamente 10 millones de casos. Esto es que hay aproximadamente, así digamos que en forma general, se estima que afecta al 6 al 10% de la población. Entonces, digamos que en promedio sería 8 de cada 100 individuos tendrían una enfermedad rara. Si hacemos esa extrapolación a lo que es a lo que es la población mexicana, que sería 130 millones, pues estaríamos hablando un 8%, aproximadamente 10 millones. Claro. Y por ejemplo en Estados Unidos pues se estima que son aproximadamente 30 millones. Entonces, pues pareciera, bueno, uno cuando menciona una enfermedad rara pareciera como algo no muy frecuente. Claro. Y efectivamente puede ser no muy frecuente para el tipo de enfermedad, pero ya en conjunto pues vemos que sí son frecuentes. Doctora, Sí. María del Carmen, ¿y más o menos cuántas enfermedades raras existen hoy en día? Bueno, no sabemos exactamente así un número preciso. Se estima que son alrededor de 7,000, aunque se estima un rango que va de 6,000 a 8,000 enfermedades diferentes. Y yo creo que, bueno, todavía hay una como nomenclatura especial ahí, o un grupo especial, que se les llaman enfermedades que aún no tienen nombre, ¿no? Claro. Entonces, pero en promedio hablaríamos de 7,000 diferentes tipos de enfermedades raras. Ahora bien, doctora, ¿cuáles son las más frecuentes en nuestro país de estas llamadas enfermedades raras? Bueno, yo diría que la más frecuente sería la fibrosis quística. Sería muy difícil decir todas las más frecuentes, porque como que a veces confundimos las más conocidas por las más frecuentes. Claro. Hay otras también muy frecuentes, por ejemplo, bueno, el síndrome de X frágil, el síndrome de Torrer, por ejemplo, también es frecuente, la neurofibromatosis es frecuente, el síndrome de Marfan es frecuente. Estas que acabo de mencionar más o menos tienen una frecuencia de 1 en 3,000, 3,500. Sí. ¿Sí? La distrofia muscular de Duchenne también tiene cierta frecuencia. Hay otras que son menos frecuentes, por ejemplo el síndrome de Williams tiene una frecuencia de 1 en 7,000. Claro. Y hay otras más raras, ¿no? Pero digamos que si las clasificáramos por el tipo de enfermedad o por la afección, yo diría que las enfermedades neurológicas, las enfermedades metabólicas y las enfermedades cromosómicas pues serían de las más frecuentes. Ahora bien, doctora, ¿cómo es que se diagnostica este tipo de enfermedades? ¿A través del tamiz neonatal o en los años avanzados de la etapa de la vida de las personas? Sí, bueno, esa es una pregunta muy importante, porque de acuerdo al tipo de enfermedad es la causa, y de acuerdo a la causa es el método diagnóstico. Por ejemplo, todas las enfermedades que son errores innatos del metabolismo, pues las podemos detectar con un tamiz metabólico. Pues generalmente un tamiz metabólico es nada más un monitoreo o un tamizaje, sí, donde nos orienta que puede haber algo mal. Y dependiendo de qué tan amplio sea este tamiz, pues podemos detectar desde unas cuantas enfermedades a podemos detectar más de 100 enfermedades. Claro. Ahora, si sospechamos que fuera una enfermedad metabólica, pero si fuera, por ejemplo, algo cromosómico, entonces ahí necesitamos otro tipo de estudio. Ahí necesitamos lo que nosotros denominamos un cariotipo. El cariotipo es para ver a grosso modo lo que es el material de la herencia. Claro. Y después de eso, bueno, vienen otros estudios más especializados, ya moleculares. Algunos de ellos se llaman FISH, por ejemplo, que es una inmunofluorescencia in situ.
que también se deriva de un cariotipo, y hay otros más finos todavía donde podemos hacer, digamos, como leer la secuencia o el fragmento de un gen en particular. Hay diferentes formas de hacerlo. Hay estudios también donde podemos analizar un grupo de genes en una muestra, o podemos incluso contar con estudios donde podemos analizar todos los genes que tenemos los humanos, o incluso contar con un estudio donde podamos estudiar todo el genoma o todo el material de la herencia de esa persona. Entonces, dependiendo del tipo de enfermedad, pues es el estudio que vamos a solicitar. Y otras veces, bueno, a veces por las cuestiones de los costos, claro, pues también tenemos que reunir ciertos criterios clínicos. Entonces, muchos de ellos, muchos pacientes, hacemos el diagnóstico con la presencia de ciertos criterios clínicos que nos apuntan hacia esa enfermedad. Doctora, sí. Ahora que usted menciona el asunto genético, yo quisiera saber si, pues bueno, hay todavía clanes, todavía hay estas pues familias, sobre todo en África o en otras partes de Europa occidental, en donde con esta idea de mantener la pureza, ¿no?, de la línea genética, pudieran ahí de pronto hacerse mezclas que lejos de lo moral, que es independientemente, pues bueno, se me ocurriría pensar que cuando se contraen este tipo de relaciones entre familiares, ahí los genes pudieran establecerse generando una nueva vida, pero pudiera tener ciertos errores. Así es como también algunas de estas enfermedades se originan, doctora. Sí, bueno, sí, eso ya lo sabemos, es ampliamente conocido que las poblaciones que tienen, que delimitan las relaciones con otros grupos, claro, sí, sobre todo con fines reproductivos, claro, pues sí tienen mayor frecuencia de algunas enfermedades. Lo vemos no nada más en ciertos grupos poblacionales, lo vemos también aquí en México, en ciertas comunidades donde están más aisladas, sí, claro, tanto incluso por la localización geográfica, que a veces es difícil desplazarse a lugares con grandes, con un gran número de individuos o poblaciones grandes, pues sí tienden a presentar lo que nosotros conocemos como endogamia. Y bueno, en la población general, ¿verdad? Pues a veces pasa que pues hay uniones entre familiares. Claro. Y efectivamente, pues el compartir genes, claro, dado que derivamos de los mismos ancestros, ¿verdad? Pues aumenta el riesgo de que se presenten algunas de estas enfermedades raras genéticas, ¿no? Sí, eso sí es conocido y es ampliamente estudiado. Les recuerdo a la gente que estamos platicando con la doctora María del Carmen Palacios Reyes. Ella es investigadora en ciencias médicas del Hospital Juárez de México, con especialidad en genética, sobre el tema de las enfermedades raras. Doctora, ¿y para este tipo de enfermedades existen tratamientos, curas, o solamente hay pues forma de paliar algunos de los síntomas, pero todavía no se da con ninguna cura para las enfermedades raras? Bueno, sí, para algunas de ellas sí hay. Dijimos que hay aproximadamente 7,000 en el mundo, pero hay aproximadamente, en Estados Unidos hay aproximadamente 500 tratamientos. Sí. Pero la mayoría de ellos pues no son para curar la enfermedad, son para tratar la enfermedad. Bien. Y bueno, obviamente también ahorita hay muchísimos estudios donde se están implementando ensayos para pues tratar a estos enfermos. Y por otro lado, aquí en México sí hay tratamientos autorizados, aproximadamente se cuentan con 50 tratamientos, y pues también se está a la espera de que se autoricen nuevos medicamentos y de que aparezcan nuevos, ¿no? Claro.
Y bueno, también vale la pena mencionar que a pesar de que puede haber tratamientos, eso no significa que curen la enfermedad o que controlen totalmente la enfermedad. Claro. A veces nada más modifican un aspecto de la enfermedad, pero bueno, al menos sí impacta en la calidad de vida del paciente, ¿no? Y obviamente de la familia. Doctora, finalmente yo le quisiera preguntar si este tipo de enfermedades tienen más frecuencia por género, aparecen más en mujeres que en hombres, o esto es indistinto. Depende del tipo de enfermedad. En general hablamos de una prevalencia igual en hombres que en mujeres, pero sí hay enfermedades que son más frecuentes en el hombre que en la mujer. Por ejemplo, otro ejemplo que no sería una enfermedad rara, pero sería el autismo. Claro. Sí es más frecuente en los niños que en las niñas. Pero hay otro grupo de enfermedades, por ejemplo, el síndrome de X frágil, que ya lo había mencionado. Que son estos niños que tienen fragilidad, como si tuvieran osteoporosis, ¿no? Que fácilmente se pueden fracturar. Sí, no, el X frágil se refiere a retraso mental. Bien. En conjunto con trastornos de la conducta o autismo, ¿no? Entonces, ese tiene una herencia, por el tipo de herencia que tiene, pues se presenta en el varón, y lo transmitimos las mujeres. Y otro ejemplo del mismo tipo de herencia sería la hemofilia. La hemofilia, ¿sí? Claro. Ajá, también, si nosotros vemos la historia de Rusia, ¿verdad? Claro. Ahí había niños que nacían y morían por hemofilia, ¿no? Entonces sí hay algunos que son más frecuentes en el varón o que a veces son exclusivos del varón, pero habría que ver como cada tipo de enfermedad en particular de acuerdo al tipo de herencia que presenta. Ante la presencia de una enfermedad rara que pudiera también convertirse en un evento catastrófico, dejaría en una situación vulnerable la economía familiar, ¿cuál es el médico que tiene que darle seguimiento? ¿Es el médico general, el experto en poder seguir el curso de la enfermedad con el paciente y su familia, o quién sería, doctora? Bueno, yo creo que la mayoría de los pacientes requieren una atención multidisciplinaria. Bien. Sí. Entonces, pero bueno, un médico, el especialista, digamos, que más enfermedades raras conoce, por decirlo así, pues sería el médico genetista. Claro. Y es así en el sentido de que el 80% de las enfermedades raras pues son genéticas. Claro. ¿no? Entonces, por eso el médico, el más especializado, el que más sabe de ello, pues sería el genetista. Pero bueno, el manejo es multidisciplinario y a veces va acompañado, por ejemplo, de cardiología, de neurología, de psiquiatría, de hematología, o a veces son varios los especialistas que tienen que estar viendo, dándole seguimiento a un paciente en general, pues ya de toda la vida, ¿no? Entonces no es exclusivo de uno en general, pero yo consideraría que sí, el genetista es el que más expertise tiene en esta área. Finalmente, doctora María del Carmen, ¿cómo van a festejar, a celebrar? ¿Qué actividades van a hacer la próxima semana? ¿Cuándo es? ¿El jueves? ¿El viernes? Es el 28. Es el 28 de febrero. En general es el 28, cuando hay 29 de febrero, pues entonces es el 29 de febrero. Pues a nivel nacional hay muchos eventos. Hay eventos de las asociaciones de las enfermedades raras. Hay incluso un evento el miércoles por parte de en el gobierno también. Entonces, pues, se pueden consultar algunos datos en algunas páginas como la OMER, que es una asociación para enfermedades raras, o también puede ser en FEMEXER, también ahí se publican algunos eventos, y en cada hospital, ¿no? En cada hospital hay sesiones o pláticas donde se da atención a celebrar, y bueno, más que celebrar, yo diría a tener un día para hacer más conciencia o para informar a la población de la existencia de estas enfermedades. Doctora, pues le agradezco le agradezco infinitamente haber participado esta tarde con nosotros aquí en Pulso Saludable. Perdón, había una alerta en el celular. ¿Y con qué le gustaría? ¿Cuál sería el mensaje final para cerrar este enlace, doctora, esta tarde?
Perdón, la última parte no la entendí. ¿Cuál sería su mensaje final, doctora? ¿Cuál sería qué, perdón? Su mensaje final en esta tarde. Bueno, yo lo que le recomendaría a la población es que si tienen un caso de una enfermedad donde donde no llegan a un diagnóstico o donde no se explican las características clínicas que tiene ese paciente, pues que se acerquen al área de genética. En este caso, en el Hospital Juárez, pues hay una preconsulta, ¿sí? En la preconsulta se evalúan al paciente y se valora si tiene datos clínicos compatibles con alguna enfermedad que requiera atención por genética o por algún otro servicio. Y entonces, bueno, que busquen de acuerdo al tipo de padecimiento, pues al especialista y que le soliciten cualquier duda que tengan. O sea, a veces también en genética vemos pacientes que pueden tener alguna duda cuando es algo que no fue hereditario o que no es genético, pero el paciente pues se va con esa tranquilidad, ¿no? Claro. Entonces sí que estén alerta a eso, que busquen las páginas o las asociaciones que se dedican a las enfermedades raras, y que siempre busquen la opción o de ver a un genetista, que sería el más adecuado para determinar si tiene una enfermedad rara o no, y para dar el diagnóstico adecuado y por lo tanto el manejo adecuado. Doctora, pues le agradezco infinitamente haber platicado con nosotros estos minutos sobre las enfermedades raras. Le deseo una excelente tarde. Al contrario, con todo gusto, igual, bonita tarde. Gracias. Hasta luego. Y la voz de la doctora María del Carmen Palacios Reyes, le decía yo, investigadora en ciencias médicas del Hospital Juárez de México con especialidad en genética. Y con esta información me toca despedirme, no sin antes recordarle que tenemos una cita mañana, 4 de la tarde en punto. Soy Liliana Noble Alemán, tenga un excelente miércoles, una excelente tarde de miércoles. Nos escuchamos mañana. Adiós. Adiós. RadioTV.mx presentó